Saludos cordiales para cada uno de ustedes, estimados estudiantes del cuarto curso de la carrera de letras. Hoy vamos a estar estudiando competencias, capacidades e indicadores. Un mensajito inicial sobre la educación. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Por lo tanto, hoy es el día en que debemos prepararnos para poder tener un mañana mejor y la herramienta es la educación. Muchos jóvenes han optado desde el año pasado por esperar que pase este tiempo difícil de la pandemia para volver a estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Están perdiendo tiempo. Sin embargo, ustedes están estudiando y eso está muy bien. Así es que felicitaciones para ustedes que están teniendo un pasaporte hacia un futuro mejor gracias a la preparación, gracias al estudio que están realizando en estos tiempos, a pesar de ser todo muy difícil. Quiero que observen esta imagen, compuesta de dos elementos. La primera imagen es un diamante en bruto, es decir, así como es encontrado en la naturaleza. Y la siguiente imagen corresponde a un diamante tallado que brilla, que tiene una forma espectacular, que ha pasado por las manos de un experto. Y así es la educación. Podemos comparar con esta imagen que tenemos aquí. Toda persona es muy valiosa. ¿Y qué hace la educación? La educación va puliendo, va transformando, va perfeccionando a la persona y podemos perfeccionarnos aprendiendo hasta el último día, hasta las últimas horas, hasta el último minuto de nuestras vidas. Por lo tanto, la educación, ¿qué es lo que hace? Que nosotros podamos desarrollar las potencialidades que traemos, convertirnos en personas realmente útiles para nosotros mismos, para los demás, para poder cuidar la naturaleza y relacionarnos comprensiva y solidariamente con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Por lo tanto, la educación es ese proceso que nos va puliendo, nos va perfeccionando, es decir, nos va volviendo competentes. Sabemos muy bien lo que significa la incompetencia y que lo que la educación pretende lograr es que cada persona sea competente en el ámbito en que se desempeña. ¿Y qué es la competencia? La competencia es la integración de capacidades, un conjunto de capacidades. Son muchas capacidades que se juntan, que se integran. ¿Y cuáles son esas capacidades? Tenemos entre paréntesis, son las aptitudes, es decir, las potencialidades que traemos. Cada uno de nosotros tenemos potencialidades para desarrollar y somos diferentes. Conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, todo esto se junta, se integra, se mezcla y es lo que conforma la competencia. Entonces, competencia es un conjunto, es una integración de capacidades. Esa integración de capacidades es para la producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable. Es decir, que gracias a la integración de esas capacidades que hemos visto, la persona puede realizar una acción en forma eficiente porque conoce, porque sabe hacer, porque sabe convivir con los demás y sobre todo respeta la ética, actúa éticamente. Si una persona es corrupta, está dañada, entonces no podemos decir que es competente porque falla en un aspecto muy importante que es la parte de éticamente aceptable.
¿Y qué son las capacidades? Como hemos visto, las capacidades son cada uno de los componentes, cada uno de los elementos componentes de la competencia. Estos componentes son aptitudinales, que tienen que ver con las potencialidades que trae el alumno para desarrollar; las actitudinales, es decir, la forma en que responde ante las realidades, las situaciones de la vida; cognitivos, que tienen que ver con el conocer, conoce; y las destrezas y habilidades, que tienen que ver con el saber hacer. Todo esto integrado, articulado armónicamente, constituye la competencia. Por lo tanto, cada capacidad es parte fundamental de una competencia. Si yo tengo desarrollada la capacidad cognitiva, es decir, conozco lo que es una carta, conozco sus partes, pero no sé redactar, no he desarrollado las destrezas y habilidades para elaborar una carta, soy incompetente en eso. Para decir que soy competente en eso, tengo que conocer lo que es la carta, conocer la estructura, los requisitos y saber elaborar una carta formal, por ejemplo, con todos los requisitos, sabiendo de que ese medio de comunicación es muy importante y que tengo que expresarme correctamente para que el emisor, el receptor, pueda entender el mensaje. Ahí sí tenemos desarrollada una competencia. Si solamente tengo desarrollada una capacidad o dos capacidades, entonces no puedo decir que yo soy competente en tal aspecto. Habiendo estudiado qué son las capacidades, podemos distinguir los tipos de aprendizaje que encierra la competencia. Estos tipos de aprendizaje son los pilares de la educación y son: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a emprender. Luego vamos a estar detallando las características de cada uno de estos tipos de aprendizajes. Insistiendo en estos pilares de la educación, vamos a ver que el aprender a conocer se refiere al saber pensar. Es muy importante esa capacidad, pensar. Al saber qué es conocer y al saber decir. Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste en que el estudiante aprenda a comprender el mundo que le rodea. Como fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Todo esto compone lo que es el aprender a conocer. El aprender a hacer, en este caso, este tipo de aprendizaje en gran medida es indisociable con el aprender a conocer. Implica el saber hacer y el saber cómo hacer. Se refiere a la capacidad para enfrentar y resolver problemas o para crear productos requeridos por el contexto. Va unido con el saber. Si no sabe, ¿cómo va a hacer? El aprender a convivir implica la adquisición de normas, valores y actitudes que posibilitan la convivencia armónica. Se relaciona con el desarrollo del razonamiento moral. Se traduce en aprendizajes de actitudes positivas hacia los demás y hacia el mundo. Me hace recordar esto de lo que tiene que ver con esa piedra preciosa en bruto que va siendo pulido y se convierte en una joya. Eso es lo que hace la educación en este aspecto. Estamos en el mundo con los demás y tenemos que saber aprender a convivir con los demás. El aprender a hacer, sin embargo, se refiere a la autoconciencia, al autocontrol y a la autodecisión. Todo esto es muy importante, que se manifiestan en la afirmación de sí mismo, en el desarrollo personal, en su ubicación en el mundo, para actuar de manera asertiva y libremente, desde el mismo, con creciente capacidad de autonomía, de juicio, de responsabilidad y seguridad personal. Es decir, que la educación no solamente queda en saber conocer y saber hacer, sino que también en el desarrollo personal de cada individuo.
Y por último, el aprender a emprender implica el desarrollo de la creatividad, la actitud, proactividad, el espíritu investigativo, el planteo y la resolución de problemas, la autogestión. Es decir, como les había dicho, aquí entra esa capacidad de autogestión, de movilizarse, de crear soluciones, de no estar quieto, de moverse, de progresar, de ir adelante. El desarrollo de una competencia implica un querer hacer. Existe un componente actitudinal que es tener interés y motivación. De ahí viene el primer desafío nuestro como docentes: interesar a nuestros alumnos, motivar a nuestros alumnos hacia el aprendizaje de nuestra asignatura. También viene un hacer, que es enfrentar la situación, llevarlos a la acción. Y un pensar en el hacer, que viene a ser el conocer, el pensar, que es reflexionar y evaluar también la acción. Por lo tanto, trabajar competencia es un trabajo loable, un trabajo muy comprometido con el desarrollo personal y social de cada uno de nuestros educandos. Como hemos visto, entonces, cada competencia está integrada por varias capacidades y tenemos que elaborar indicadores para evaluar cada capacidad. Indicadores de logro. ¿Qué me indica que mi alumno ha desarrollado dicha capacidad? Y también prever qué instrumentos de evaluación vamos a aplicar para poder verificar ese indicador. Los instrumentos pueden ser pruebas escritas, pueden ser orales, prácticas, pueden ser proyectos, etc. Aquí tenemos un ejemplo del área de lengua y literatura castellana. Semana 17 al 21 de mayo es correspondiente a esta semana de la planificación docente que está en la plataforma Tu Tarea, Tu Escuela en Casa del MEC. La competencia es: comprende y produce textos orales y escritos de variadas tipologías que abarcan distintas estructuras discursivas que se caracterizan por el uso de un vocabulario amplio y por abordar temas de interés sociocultural y contenidos adecuados a su desarrollo cognitivo. Bueno, esta competencia está en el programa de estudios y ven ustedes cómo es bastante amplia porque es competencia. ¿Cuál es una capacidad que esta semana los profesores estaremos trabajando en clase? Es: selecciona la tipología textual y el vocabulario conforme con su intencionalidad y la situación comunicativa. Específicamente es el tema intención comunicativa. Los indicadores del logro son: valora el conocimiento de la intención comunicativa de un texto para su mejor comprensión. Esto tiene que ver con el aspecto actitudinal. Clasifica textos según su intención comunicativa, tiene que ver con el aspecto procedimental, con el saber hacer. Y conoce la intención comunicativa de textos literarios y no literarios, tiene que ver con el saber conocer, con el saber, es el aspecto conceptual, es el aspecto teórico que nuestros alumnos tienen que manejar. Entonces pueden visualizar aquí ustedes que en esta semana los profesores de lengua y literatura castellana en el 7º grado, semana 17 al 21 de mayo, estamos trabajando esta competencia, capacidad, tema e indicadores. Esta lección corresponde a lengua y literatura castellana, también 7º grado, semana del 5 al 9 de abril. La competencia que habíamos trabajado es: comprende y produce textos orales y escritos de variadas tipologías que abarcan distintas estructuras discursivas que se caracterizan por el uso de un vocabulario amplio y por abordar temas de interés sociocultural y contenidos adecuados a su desarrollo cognitivo. Ven ustedes que es la misma competencia de la clase que estamos trabajando en esta semana, pero la capacidad es diferente. Analiza el uso de elementos paralingüísticos o elementos no lingüísticos con las variaciones en la tonalidad, gestos y movimientos, imágenes, sonidos en textos. El tema es la comunicación. Los indicadores de logro:
valora la importancia de mantener una adecuada comunicación que tiene que ver con el aspecto actitudinal, es decir, el saber ser. Utiliza correctamente los elementos de la comunicación para expresar mensajes, es el aspecto procedimental, el saber hacer. Y reconoce los elementos de la comunicación que tiene que ver con el aprender a conocer, es el aspecto teórico, es lo que tiene que saber el alumno. Bueno, esta es una planificación para el octavo grado, lengua y literatura castellana, lo mismo, es de la misma plataforma Tu Escuela en Casa, que fue desarrollado, este plan fue desarrollado del 3 al 7 de mayo. La competencia comprende y produce textos orales y escritos de variadas tipologías que abarcan distintas estructuras discursivas que se caracterizan por el uso de un vocabulario amplio y por abordar temas de interés sociocultural y contenidos adecuados a su desarrollo cognitivo. Bueno, es la misma competencia que vieron ustedes está trabajando en el séptimo grado, porque la competencia es muy amplia. Sin embargo, la capacidad es la que varía. En este caso tenemos la capacidad adecua al registro lingüístico, a la situación comunicativa y al tipo de texto producido. El tema, tipologías textuales. Los indicadores, valora la importancia y la función del texto estudiado. Aquí tenemos el aspecto actitudinal, que es la interiorización de valores. Redacta una entrevista respetando sus características, es procedimental, es el saber hacer. Lo mismo aplica a las normas ortográficas en su producción escrita, también es el saber hacer. Yo le agregaría acá un indicador más con el conocer. Conoce los tipos de textos. Aquí creo que le falta un indicador que tiene que ver con el saber conocer, con lo que el alumno tiene que manejar. Por último, les presento una planificación de la misma plataforma, Tu Escuela en Casa, para el tercer curso, Lengua Castellana y Literatura, semana 3 al 6 de mayo. Esta planificación ya ha sido desarrollada y la competencia es comprende y produce textos orales y escritos en respuesta a las necesidades comunicativas personales, afectivas, sociales, culturales y laborales en procesos de interacción en los diferentes ámbitos informales como formales. La capacidad redacta ensayos argumentativos sobre tema de interés social. El tema, redacción de un ensayo argumentativo. Los indicadores elaborados son, asume una postura crítica sobre hechos de la realidad actual, elabora un ensayo argumentativo sobre un tema de interés social y reconoce las estrategias argumentativas. Tenemos entonces acá 3 indicadores que tienen que ver con los diferentes aspectos mencionados y que son los que evidencian el aprendizaje del alumno. Y vamos a tener instrumentos que van a ser los instrumentos para evaluar estos indicadores, los trabajos de los alumnos. Vamos a tener que analizar, evaluar las redacciones que elaboran los alumnos. A partir de todos los temas analizados podemos ver entonces beneficios de la evaluación por competencias, que tiene que ver con recoge evidencias de aprendizaje en contextos significativos, propicia la toma de decisiones de manera participativa, permite la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite la utilización de múltiples procedimientos e instrumentos de evaluación, atiende todas las dimensiones del ser, favorece la solución de problemas, e intensifica y articula esfuerzos personales y colectivos. Todos estos son los beneficios de la evaluación por competencia. Como conclusión podemos decir que la competencia es un conjunto de capacidades integradas armónicamente y las capacidades, por lo tanto, son cada uno de los componentes de la competencia que se integran y llevan a una acción eficiente y en el marco de la ética. Para poder evaluar las capacidades, entonces, elaboramos indicadores que tienen que ver con lo actitudinal, lo procedimental y también con lo conceptual. Es decir, que nuestros alumnos tienen que saber convivir, saber ser, tienen que saber conocer, saber hacer y también saber emprender. Bueno, les dejo entonces con las actividades que tienen que ver con la evaluación de esta lección y también tienen ustedes
el material de estudios en la plataforma. También en el grupo les voy a estar enviando una guía de estudios que tiene que ver con ejercicios que son de fijación. Muchas gracias por la atención y un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Que tengan una feliz semana.